¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Jonathan Máximo Lozano Ordóñez. Pues bueno, esta tarde voy a abocarme a desarrollar el tema de introducción al derecho electoral y también vamos a mencionar pues algunas generalidades de las autoridades electorales. Los dos temas los he desarrollado de manera integral para no tener que partir, digamos, la exposición. Entonces, pues sin más preámbulo, pues bueno, comenzaríamos hablando sobre lo que es el derecho electoral. Bueno, una conceptualización formal del derecho electoral nos dice que es pues el proceso social, conjunto de normas, principios y valores de derecho positivo y consuetudinarias que tienen como propósito la regulación de las formas, procesos y procedimientos a través de los cuales se transmite el poder en México. Establece garantías político-electorales, tanto para administrados como para los que gobiernan, protegen y controlan la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales, tanto en entes federados como los locales, el catálogo y protección de los derechos político-electorales y las formas de participación ciudadana dentro de la constitucionalidad y legalidad, así como de los delitos electorales. Todo esto, ¿cómo lo podría yo sintetizar? Bueno, el derecho electoral es la materia de la ciencia jurídica en donde encuentra su desarrollo la democracia. Esto es muy amplio porque anteriormente se identificaba la materia electoral con únicamente los procesos electivos, las elecciones periódicas para renovar ciertos cargos públicos, y una vez de que agotaban esos procesos, bueno, automáticamente como que las autoridades electorales desaparecían o dejaban de existir. Bueno, la realidad es que esto no es así. Cada vez se ha ido ampliando los alcances del derecho electoral. Entonces, por eso yo lo identifico con todo el desarrollo de nuestra democracia en el país encuentra su curso a través del derecho electoral. Ya no solamente para el ejercicio de los derechos político-electorales, de votar y ser votado, sino todo lo que se relaciona con ello. Los derechos político-electorales de las personas, los partidos políticos, los procesos de fiscalización de recursos públicos que se ocupan en los procesos electorales. Incluso ya va más allá, ya únicamente el derecho electoral no solamente se ciñe al proceso electivo para que las personas lleguen a ciertas posiciones, sino que además ya entran a tutelar el ejercicio efectivo del cargo. Es decir, cuando una persona logra tener acceso a un cargo público, el derecho electoral sigue vigente mientras esta persona esté ejerciendo su nombramiento, porque el derecho político electoral se extiende durante todo este periodo, porque en todo este periodo de ejercicio del cargo representa a la ciudadanía. Entonces, pues es una materia muy amplia. Cada vez se van a ocupar nuevos temas en el derecho electoral. Actualmente, bueno, también ya en la materia electoral entran algunos procesos análogos de naturaleza laboral, por ejemplo, en algunos cargos del servicio de INE, del Instituto Nacional Electoral. Bueno, entonces lo vamos a ir viendo, pero lo primero que yo quisiera pues poner como sobre la mesa es eso, de que ya la materia electoral ya no es esa conceptualización que se le daba hace, ni siquiera tanto, tal vez hace 10 años, en donde nada más se ocupaban de ciertos temas y de ahí dejaban de tener relevancia. No, cada vez se va ampliando más. Ya el derecho electoral está inmerso no solo a quienes son actores políticos o integrantes de alguna agrupación con fines partidistas, sino cualquier ciudadano, desde que tramita una credencial para votar, ya se encuentra desarrollando pues esta dinámica de reglas de derecho electoral. Entonces, esa sería la primera
llamada de atención, digamos, para que nos quitemos tal vez ese chip de que la materia electoral únicamente tenía que ver con contar casillas, digamos, o simplemente llevar a cabo la jornada y bajar la cortina. No, ya esto tiene una dinámica permanente, como lo vamos a ir desarrollando. Y bueno, antes de entrar a la materia electoral, bueno, me gustaría mencionar pues algunas generalidades del sistema federal y los órdenes de gobierno que tienen repercusión en el derecho electoral, particularmente con los tres poderes públicos: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, en el ámbito federal, pues sabemos que el titular del poder ejecutivo, bueno, lo representa el presidente de la República, el legislativo, bueno, el Congreso de la Unión, y en el ámbito judicial tenemos un poder judicial de la Federación, que en la materia electoral, bueno, es a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito estatal es un esquema similar. Las gubernaturas ejercen el poder público del Ejecutivo, los congresos locales en el área del Legislativo, e igualmente cuentan con poderes judiciales locales que a partir de la reforma del 2014 se separó, digamos, del poder judicial estatal, que veía todas las materias, incluida la materia electoral. Bueno, ya se creó un tribunal local especializado en la materia electoral y que no tiene ninguna relación con el poder judicial estatal. Esto, ¿cuál era la finalidad? Bueno, pues se supone que es alejar cualquier tipo de presión o injerencia que pudieran tener el ejecutivo o el legislativo local sobre las decisiones de los tribunales electorales locales. La designación de quienes integran estos tribunales locales pues corre a cargo del Senado de la República, y se trata de alguna manera que no se contaminen, por así decirlo, los tribunales electorales. Esto lo pongo sobre la mesa, es únicamente por cuanto hace a su designación. ¿Cuál es la disyuntiva que yo le veo a estos tribunales electorales locales? Que bueno, el presupuesto con el que trabajan sí surge del poder ejecutivo y legislativo local, a través de la creación de un presupuesto público como el de cualquier otro órgano de gobierno. Entonces se coloca como en esta situación de cierta dependencia, digamos, en el ámbito financiero de los tribunales locales respecto de las autoridades estatales. Obviamente, bueno, la idea es que esta figura de asignación de recursos pues no tiene por qué permear en las decisiones de los tribunales locales. Bueno, se tienen que dictar con imparcialidad, con calidad, con probidad, pero bueno, es un área de oportunidad tal vez para una reforma posterior. Y bueno, en el ámbito municipal, pues el ejecutivo, bueno, se corre a cargo pues de los ayuntamientos, del presidente municipal, y el poder legislativo no tiene un órgano como especializado, recae sobre el propio cabildo, que tiene estas atribuciones generales, ¿no? Tanto de dirigir la vida del ayuntamiento, como de encabezarlo, como de crear sus propias normas a través del cabildo. Es una facultad, pues es muy interesante porque tiene autonomía en la creación de normas y no tiene ninguna subordinación jerárquica respecto de esta creación, excepto, bueno, las limitaciones constitucionales que ya se establecen en la propia norma. ¿Cuáles son los sujetos de derecho electoral pues más comunes? Es decir, ¿quiénes tienen el primer acercamiento con el derecho electoral? Y pues lo primero que podría mencionar es, bueno, la ciudadanía. La ciudadanía pues es el destinatario inmediato del derecho electoral a través del ejercicio del derecho de votar y ser votado. El derecho de votar, pues bueno, es aquel que nos permite decidir a quiénes serán nuestros representantes populares en los diferentes cargos, y el derecho a ser votado es a participar como un candidato o aspirar a ocupar un cargo público y que la ciudadanía pueda
elegirlo, ¿no? Este derecho a ser votado, bueno, como lo mencioné, ya también se ha extendido, ya se ha dado una interpretación de que no se agota el día de la jornada y ni siquiera el día de la entrega de tu constancia de mayoría. Se agota una vez de que concluye el cargo. Es decir, si hay periodos de 2 o 3 años, bueno, todo ese periodo estás ejerciendo tu derecho de ser votado en lo que se le conoce la vertiente del ejercicio efectivo de la función o ejercicio efectivo del cargo. El otro destinatario, bueno, pues, o sujeto de derecho electoral, pues los partidos políticos, las asociaciones políticas también, y por el otro lado, bueno, tenemos a las autoridades electorales con las que tenemos la mayor relación, que son el INE y los OPLES a nivel estatal, que se encargan de toda la organización y la etapa previa a las jornadas electorales, y en periodos en donde no hay procesos electorales, bueno, se encargan de llevar a cabo actividades de capacitación o conducir toda la vida democrática, digamos, a nivel estatal o nacional. Y bueno, por parte de los órganos jurisdiccionales, pues está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales, quienes se encargan de resolver los medios de impugnación que surgen de actos que tienen que ver con las autoridades de organización, como INE u OPLES, y problemáticas de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y bueno, también hay que mencionar a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, pues ellos se encargan de investigar y en su caso ejercer la acción penal en aquellos casos en donde se presente una conducta que pueda ser constitutiva de un delito y que una vez que se agotó la investigación, bueno, se lleva a cabo la acción penal ante la autoridad jurisdiccional. Los derechos de la ciudadanía que le dan la base a este ámbito del derecho electoral, como lo mencionaba, bueno, el derecho de votar en elecciones populares, derecho a ser votado y también el derecho de asociación. De este no me he ocupado, pero puedo mencionar que bueno, es aquel que nos permite pues participar y tomar parte de cualquier asunto político y asociarnos con quienes tengan intereses o idiosincrasias similares o posturas similares respecto a ciertos temas, y eso nos da la posibilidad de construir organizaciones o partidos políticos en donde se desarrollan ciertas plataformas o ciertas corrientes ideológicas en el ámbito de la vida democrática que nos permite ocuparnos y ser partícipes de ello. Y bueno, pues no todo es color de rosa, también hay ciertas obligaciones que, digamos, tal vez no tienen como una penalización, pero bueno, hay que mencionar que por lo menos en el texto de la ley están establecidas como obligaciones, y es una obligación votar en las elecciones, en las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos, y bueno, desempeñar cargos concejiles del municipio en donde se resida, las funciones electorales que se les encomiendan y las de jurado. Esto tiene un carácter de obligación porque bueno, es un compromiso ciudadano de alguna manera colaborar de cierta forma cuando la ciudadanía coloca en ti la confianza de representar y de llevar a cabo cierta actividad en la vida pública. Bueno, como ciudadano estás obligado a llevar a cabo esa función. Obviamente, bueno, si es tu voluntad no hacerlo, pues nadie te va a coaccionar para llevarlo a cabo, estás en tu derecho, pero pues lo recomendable es aceptarlo, ¿no? Y esto contribuye al desarrollo de nuestros derechos y además creo que genera confianza en la ciudadanía, ¿no? Los partidos políticos, estos son otros sujetos de derecho electoral y bueno, pues son entidades de interés público, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la organización
a la integración de órganos de representación política y de organizaciones ciudadanas y hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Solamente los ciudadanos pueden formar parte de partidos políticos y afiliarse libremente a ellos. Por lo tanto, bueno, están prohibida la intervención gremiales o con un objeto social diferente a la creación de los partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Lo que, bueno, llama la atención de los partidos políticos es de que es el vínculo natural o el canal natural que tenemos la ciudadanía para ocupar cargos públicos. Es cierto que ya se han creado otras figuras como las candidaturas ciudadanas, sin embargo, bueno, hay que decirlo, ha sido complicado su aterrizaje. La verdad es que es muy difícil para un candidato ciudadano de entrada cumplir con los requisitos que se piden para obtener un registro y además estar en posibilidades de competirle a un integrante o a un candidato de un partido político. Los partidos políticos entonces siguen teniendo el monopolio de ese acceso al poder público. Su participación pues es toral en las designaciones que se llevan a cabo y bueno, es una posibilidad que tenemos también los ciudadanos de elegir cuáles son los partidos o las organizaciones que nos representan y de esa manera ubicarnos en lo que más nos permita expresarnos ideológicamente e incluso impulsar la toma de decisiones a través de cierto partido político, ¿no? Los partidos políticos, bueno, evidentemente trabajan con dinero público, tienen una normatividad interna que se debe de respetar y además tienen una plataforma que es como, digamos, el espíritu o cuál es la ideología que van a llevar a cabo particularmente en los procesos electorales y cuando ya logran ciertas posiciones se supone que bueno, esta plataforma debe conducir todas sus decisiones. Algo que bueno, es bastante cuestionable es que la normatividad interna que rige a los partidos políticos está tutelada, entre otras cosas, por el derecho de autoorganización. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente que se respeta las decisiones internas que tomen los partidos políticos porque son libres de decidir y de actuar de acuerdo a su ideología y a lo que consideren más conveniente para sus fines partidistas. Esto muchas veces se encuentra en pugna incluso con los derechos personales de sus militantes o sus integrantes. En ocasiones se toman decisiones que generan inconformidades entre sus propios militantes y la mayoría de las veces prevalece el derecho de autoorganización. Entonces es un voto de confianza que se da a los partidos de respetar su derecho de autoorganización, pero bueno, de repente genera estas inconformidades de que bueno, cuál es el alcance que debe de tener o en qué casos hay que limitarlo. Es muy complicado limitarlo, pues porque evidentemente eso sería también permitir la injerencia exterior hacia los partidos políticos. Sabemos, bueno, que hay partidos políticos nacionales como locales. Los dos tienen, digamos, básicamente las mismas finalidades, únicamente que lo que delimita su registro pues va a ser la participación en el proceso electoral en donde puedan hacerlo. Por ejemplo, los partidos locales de aquí con registro local en Veracruz pueden participar en elecciones municipales, de diputados locales, etcétera, pero por ejemplo para elegir a un diputado federal o a un senador pues no podrán participar. Entonces esa es la diferencia con los partidos federales, ¿no? O nacionales. En cuanto a las autoridades electorales, bueno, básicamente son 4 las autoridades que van a acaparar la atención del derecho electoral.
Como lo mencioné, el INE y los soples son los encargados de la organización y de todos los actos preparatorios del proceso electivo. Incluso, bueno, transcurrida la jornada, participan en la celebración de cómputos y las secuelas, digamos, de la jornada electoral, pero prácticamente ahí acaba su participación. Cuando no hay proceso electoral, bueno, tienen actividades de capacitación o actividades de concientización de los derechos político-electorales entre la ciudadanía, pero bueno, su labor más importante evidentemente pues es en la etapa de organización de los procesos electivos. El INE, bueno, ustedes seguramente lo han escuchado, pero bueno, su naturaleza es un organismo público autónomo, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. ¿Cuáles son las finalidades del INE o sus actividades principales? Bueno, una de las principales es integrar el Registro Federal de Electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones para integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, también fungir como autoridad única para la administración de tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, y básicamente esas es como sus actividades principales. El INE está integrado por un consejero presidente, en este caso, bueno, es una consejera presidente y 10 consejeros que integran en conjunto, 11 integran el Consejo General. A su vez, en el Consejo General se integran también representantes del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos, y hay un secretario ejecutivo que tiene las actividades, digamos, técnicas de la operatividad del Consejo General. Es quien conduce las sesiones, ¿no? Lleva el orden del día, levanta las minutas o las actas de cada sesión, y su función es más técnica, ¿no? La presidencia del INE, bueno, aunque los 11 son consejeros o consejeras, la presidencia tiene un nombramiento como tal, consejera presidenta del Consejo General, y bueno, esta se elige por 2/3 partes de los representantes de la Cámara de Diputados y tiene una duración de 9 años en el cargo. Igualmente, bueno, en el caso de los consejeros, los restantes, se eligen por el Poder Legislativo, y bueno, generalmente es mediante procesos abiertos en donde la ciudadanía se registra, cumpliendo ciertos estándares, ¿no? en experiencia en derecho electoral, en cargos públicos, presentan una evaluación que es técnica, de conocimientos, y bueno, ahí se hace un primer corte y posteriormente, bueno, ya viene la designación de naturaleza política, en donde bueno, se van eligiendo a quienes habrán de ocupar estas, de entrada, algunas ternas, y sobre esas personas, bueno, se eligen a los que habrán de ocupar las consejerías. Los integrantes representantes del Poder Legislativo que se encuentran en el Consejo General, pues bueno, son propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de algún partido político en las cámaras. Ellos tienen voz, pero no tienen voto, y es un cargo honorífico y dura 9 años en su función. Es decir, ellos generalmente participan en el debate, llevando a cabo la representación de sus partidos políticos en la toma de decisiones, y bueno, pues no integran parte de la votación, pero contribuyen a la discusión de los temas. Entonces, pues creo que es importante su incorporación ante el Consejo General. Como lo mencionaba, bueno, la Secretaría Ejecutiva, bueno, tiene una función técnica, es quien conduce las actividades
del Consejo General, preponderantemente auxilia a la consejera presidenta, en este caso, bueno, la consejera Tadei, y esta persona se elige por 2/3 partes del Consejo General, y esa propuesta de la consejería presidenta. Por parte de los representantes de los partidos políticos, bueno, es un representante propietario y un suplente, al igual que de manera similar a los representantes del Poder Legislativo. Participan en las discusiones, pero no tienen un derecho de voto, ¿no? El INE, bueno, de manera permanente tiene una distribución a nivel local y distrital. A nivel local, bueno, se integra por 3 vocales, que es un vocal de organización y capacitación, el vocal de registro federal de electores y el vocal ejecutivo. Y a nivel distrital, bueno, cuenta con una oficina auxiliar a cargo de un vocal operativo. Cuando inician los procesos electorales, se amplía la actividad del INE, y en este caso se integra un consejo local por cada entidad federativa y un consejo distrital por cada distrito electoral. Y bueno, dentro de las direcciones ejecutivas que integran al INE, esto lo menciono porque, bueno, de acuerdo a la dirección ejecutiva, incluso por sus nombres, ustedes van a ir viendo cuáles son las actividades permanentes o de proceso que lleva a cabo el INE, que no tienen solo que ver con la organización de la jornada electoral, sino que, por ejemplo, se integra por un registro federal de electores, la dirección del registro federal de electores, la dirección de partidos políticos, organización y capacitación electoral, administración y servicio profesional electoral nacional, la dirección de organización y capacitación electoral, la de administración y servicio profesional electoral y la dirección jurídica y de lo contencioso electoral. Entre las actividades, pues bueno, más importantes, bueno, en este caso del Registro Federal de Electores, se encuentra la integración del padrón electoral, la credencial para votar y la integración de las listas nominales. El padrón electoral, bueno, lo que se conoce como este padrón es un concentrado de información básica de los varones y mujeres mexicanos mayores de 18 años que hayan realizado su solicitud individual y para ser incorporados en este padrón. La lista nominal, bueno, es la relación de ciudadanos que contiene nombre, dirección, distrito y sección de quienes cuentan con credencial para votar vigente y están incluidos en el padrón electoral, y también cuenta con fotografía impresa idéntica a la de la credencial para votar. Y bueno, la técnica censal, que es para llevar a cabo estos procedimientos, pues es un mecanismo que implementa el INE para la formación del padrón electoral, y es mediante la realización de entrevistas casa por casa a fin de obtener la información básica de las personas mayores de 18 años. En la presentación ustedes van a poder ver, bueno, un ejemplo de lo que es la credencial para votar, una lista nominal, pero pues ustedes lo saben, bueno, la credencial para votar pues es un documento indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de voto, con las excepciones previstas en la ley. En nuestro país, a la credencial para votar se le ha dado una importancia mayúscula a la que inicialmente tenía, porque, bueno, se le llama credencial para votar, pero pues ya no únicamente se utiliza para votar, sino que es una identificación personal para todo tipo de trámites burocráticos, sobre todo. Y pues vale la pena mencionar qué tan conveniente, o poner sobre la mesa qué tan conveniente es la utilización de la credencial para votar en otros ámbitos que no son del derecho electoral y que no tienen que ver con procesos de renovación de cargos públicos. Las listas nominales. Bueno, las listas nominales pues son elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y contiene el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral,
agrupadas por distrito y sección, a quienes se les ha expedido y se les ha entregado su credencial para votar. Todas las credenciales para votar que han sido expedidas y que cuentan con vigencia se incluyen en este listado. En la presentación, bueno, les muestro una, y básicamente contiene pues distintas, como una fotocopia de distintas credenciales, y que contiene los nombres de las personas, el sexo, la edad, dirección, clave de elector, un espacio para registrar si votó o no, bueno, si votó más bien, el número consecutivo, referencia geoelectoral, su fotografía y el total del recuadro para los ciudadanos que votaron. Entre las funciones especiales del INE son tres las más importantes. Bueno, la facultad de asunción, la facultad de atracción y la facultad de delegación. La facultad de asunción, esta se lleva a cabo en casos muy particulares. Puede darse ante situaciones de inseguridad o de paralización permanente del OPLE, ¿no? en cada entidad federativa, que impida que éste lleve a cabo sus actividades. Entonces, en esos casos, el INE tiene la atribución de asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los OPLES. La facultad de atracción es la atribución del INE de atraer a su competencia cualquier asunto que sea una encomienda originaria del OPLE, pero cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación. Puede darse el caso de que, no sé, en algún ayuntamiento haya algún conflicto que impida que los OPLES lleven a cabo la organización del proceso. Entonces, el INE puede tomar las medidas necesarias para atraer esa organización, ¿no? Y bueno, la facultad de delegación pues es a la inversa, ¿no? Es una atribución mediante la cual el INE encomienda ciertas actividades a los OPLES, y bueno, la dirección jurídica y la dirección de lo contencioso electoral son las que someten al Consejo General estas propuestas de delegación, y pues bueno, son los que toman la designación para asignar ciertas actividades del INE hacia los OPLES. Otra cuestión que creo que es importante mencionar es el Servicio Profesional Electoral Nacional. En medio de toda esta discusión que se ha presentado en los últimos años en torno a la necesidad y a la operatividad del INE, muchas veces no se menciona que bueno, es un instituto que cuenta con los servicios de carrera más avanzados, más desarrollados, y que esto garantiza que gran parte de su plantilla laboral se obtenga a través de concursos de oposición. Son personas muchas veces especialistas que llevan muchos años en la materia y se encuentran alejados de pues las injerencias de influyentismo o de cualquier otro tipo que vician generalmente a las instituciones públicas, ¿no? Y bueno, está integrado por servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y los OPLES, y cuentan con dos sistemas, uno para INE y otro para OPLES. Y bueno, la permanencia de las personas servidoras públicas en INE y OPLES pues está sujeta a la acreditación de los exámenes de programas de formación y desarrollo profesional, y así como las evaluaciones que se realicen para una evaluación anual, ¿no? Entrando en materia de los OPLES, bueno, ya vimos a grandes rasgos lo que son las actividades que lleva a cabo el INE y cómo se integra. Los OPLES tienen una naturaleza y una integración similar, pero en el ámbito local. Se integra por consejeros también o consejeras, y en el cargo tienen una duración de 7 años, pero a diferencia del INE, en donde los nombramientos surgen del Poder Legislativo, en el caso de los OPLES,
Los nombramientos surgen a partir del Consejo General del INE. Ellos son los que eligen a quienes integran a los consejos locales y bueno, tienen una duración de 7 años. Igual tienen representación de los partidos políticos con voz, pero no tienen derecho a voto. ¿Cómo se integran los OPLES? Bueno, no cuentan con una estructura municipal o distrital permanente, pero cuando hay proceso electoral sí integran organismos a nivel municipal y a nivel distrital, y se integran cada uno de ellos por 3 personas. Y lo que hacen, bueno, pues es llevar a cabo la organización y todas las etapas de preparación de la jornada y de realización de la jornada en esos lugares, ya sea a nivel municipal o a nivel distrital. En la integración del OPLE, por ejemplo, en el caso del OPLE de Veracruz, al igual de cualquier otra entidad federativa, pues tienen una estructura similar. Cuentan con un Consejo General, que es el órgano máximo de la toma de decisiones de estos organismos, y tienen un área de organización o dirección de organización y otra área de capacitación y educación cívica. Por su parte también cuenta con un área de administración, con un área de prerrogativas y con una dirección de asuntos jurídicos. Las tareas principales de los OPLES son muy parecidas a las que hace INE, pero a nivel local, y se pueden sintetizar en que son los encargados de aplicar las reglas, lineamientos, criterios, formatos que establezca la Constitución y la LEGIPE, y así como los que mandate el INE. Son los encargados de garantizar los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, es decir, es el intermediario entre los partidos locales y el gobierno estatal para la obtención de sus recursos públicos. Ellos son los que garantizan la administración oportuna del financiamiento al que tienen los partidos y en su caso también los candidatos independientes. Y bueno, también desarrollan y ejecutan los programas de educación cívica en la entidad que corresponda. De esto, ¿qué les puedo mencionar? Particularmente el tema de la administración del financiamiento público, desafortunadamente en los últimos años ha sido problemático, hay que decirlo. En ocasiones, bueno, los OPLES se encuentran ante la dificultad de que los gobiernos estatales no destinan los recursos de manera oportuna a los partidos políticos, y eso ha generado que en ocasiones, bueno, los partidos políticos emprendan pues una batalla legal para obtener sus recursos, y ante esta situación generalmente al que demandan pues es al consejo local del OPLE, ¿no? El Consejo General del OPLE. Entonces se coloca ahí al organismo en una problemática, porque en realidad pues ellos no son los que generan los recursos, sino que son los gobiernos estatales, y es un mecanismo que creo que vale la pena replantearse y un área de oportunidad para una reforma futura, ¿no? Porque sí se ha presentado, tal vez en los últimos 3 años, 4 años ya no, creo que no ha sido el índice esta problemática, pero en años previos sí hubo bastantes problemáticas y un retraso sistemático de esta administración, a veces hasta malintencionada, puede decirse, para entorpecer la operatividad de ciertos partidos políticos. Y bueno, en los procesos electorales los OPLES adquieren mayor relevancia, porque bueno, llevan a cabo la preparación de la jornada electoral, pues ellos pues preparan también la documentación y todo el material que se va a ocupar para la jornada. Llevan a cabo también, a través de los consejos municipales y distritales y el Consejo General, el escrutinio y cómputo de las elecciones que se llevan a cabo en la entidad, con base en los resultados de las actas de cómputo municipales y distritales. Y bueno, pues es la autoridad que expide las constancias de mayoría y declara la validez de las elecciones que hubieran obtenido la mayoría de votos.
y así expide también la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas. Ese es en el ámbito de la organización. Ahora vamos a pasar a las autoridades jurisdiccionales. Bueno, en el ámbito federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y tiene su base en el artículo 99 de la Constitución y es el órgano especializado en impartir justicia en el ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Cómo se integra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, es un tribunal que se encuentra adscrito al Poder Judicial de la Federación, pero tiene cierta independencia y autonomía en su integración y en sus decisiones. Se integra por una sala superior, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Se integra por 5 salas regionales y por una sala especializada. La sala superior del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, se integra por 7 magistraturas. Sus nombramientos son de 9 años, se ubica en la Ciudad de México y bueno, las ausencias son cubiertas mediante un mecanismo de participación colegiada, primero ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y el Senado de la República. Actualmente, bueno, la Sala Superior, pues como ustedes lo saben, cuenta con 2 vacantes, está funcionando con 5 magistraturas y bueno, esto ha generado pues cierta dificultad en su operación, porque ante la ausencia de 2 magistraturas, las mayorías, en este momento las mayorías o la votación mayoritaria en la Sala Superior se está integrando por 3 votos o 3 magistraturas. En el escenario ideal, 3 votos o 3 magistraturas no generarían mayoría, porque pues evidentemente si se compone por 7, pues, se necesitan por lo menos 4. Entonces es un pendiente que tiene el Senado de la República, está junto con muchos más nombramientos pues prácticamente paralizado y pues ojalá que en algún momento se logren los acuerdos y los consensos políticos, porque pues esto es necesario y esto afecta y beneficia a todas las fuerzas políticas, no únicamente a los que están en este caso en una posición mayoritaria, ¿no? Pues bueno, las sesiones de este tribunal, una de las características que tiene pues es que son sesiones públicas. Ustedes las pueden revisar cada vez que hay una sesión pública, se hace la transmisión en vivo a través de redes sociales o las plataformas con las que cuenta el tribunal. Y una característica que tiene tanto la Sala Superior como los demás tribunales es la transparencia y la publicidad con el que se manejan todos sus asuntos. Además, se caracteriza por ser un tribunal en donde generalmente existe el debate, existe el intercambio de ideas, a diferencia de otras materias en donde en muchas ocasiones las decisiones jurisdiccionales simplemente se votan, se alza la mano y no se sabe cuáles son las razones que llevaron a cada persona a adoptar determinada postura. En el ámbito electoral una característica es que sí, generalmente se debate y yo creo que la misma pasión que genera la materia para quienes estamos inmersos en ella te lleva a hacer ese compromiso, ¿no? de ser contundente en tus decisiones. Las salas regionales y las salas especializadas se integran de la siguiente forma. Son 5 salas regionales que se encuentran en diferentes partes del país. Bueno, se encuentran ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Y una sala especializada que se encuentra también en la Ciudad de México y esta se encarga de procedimientos sancionadores o procedimientos especiales sancionadores. Las salas regionales que se encuentran
en cada una de las 5 ciudades que mencioné, conocen generalmente de la segunda instancia de actos de los tribunales locales. Son como un órgano revisor, por así decirlo, de naturaleza análoga a la de los tribunales colegiados, pero en actos de procesos electorales federales, en donde se van a elegir diputados federales, senadores y presidente de la República, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en ocasiones o en gran parte actúa como primera instancia, y estos no pasan por los tribunales locales. Otra característica que puedo mencionar, estos son generalidades, ya podemos ir aterrizando en cada competencia de las salas, pero pues ahora nos vamos a ocupar de los tribunales electorales locales. Pues bueno, los tribunales locales pues son los órganos jurisdiccionales especializados en la materia electoral y cuentan con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Son órganos jurisdiccionales que no están adscritos a los poderes judiciales locales y dependiendo la decisión de las legislaturas locales se van a integrar por 3 o 5 magistraturas. Siempre tiene que ser un número impar, evidentemente, para que se puedan deliberar, ¿no? Sin mayor problema. Los nombramientos de los tribunales locales o sus integrantes salen de la Cámara de Senadores. Se necesitan 2/3 partes para que se voten y tienen un nombramiento escalonado de 7 años. Y bueno, en el caso de los tribunales locales, pues también actualmente existen muchas vacantes, están bastantes propuestas atoradas ahí en el Senado y no han sido nombradas. En el caso de Veracruz, bueno, tenemos un tribunal local que se encuentra con 2 magistraturas titulares designadas por el Senado y una magistrada en funciones nombrada por el propio pleno de ese tribunal local para garantizar su funcionamiento. Lo ideal, bueno, pues es de que a la brevedad pues el Senado de la República llegue a los consensos que se necesitan para adoptar esta toma de decisiones y que no se encuentren acéfalos estos cargos, porque además en la medida que pasa más tiempo cada vez hay más vacantes y en algunos tribunales ya están incluso funcionando con solamente una magistratura titular y 2 magistrados en funciones o 2 secretarios habilitados. Entonces esto genera problemáticas, sobre todo en la organización interna de los propios tribunales. Yo lo que quisiera destacar de esta integración, el andamiaje del derecho electoral en nuestro país, me parece que es muy interesante. Me parece que las reformas han ido permeando en que las autoridades adquieran sobre todo autonomía en las decisiones, que tengan credibilidad, que tengan respaldo de la ciudadanía, pero me parece también que hay bastantes áreas de oportunidad que pueden ser atendidas y que mejorarían desde su trinchera el sistema democrático. Una de las áreas de oportunidad que yo considero más delicadas, bueno, el tema de los tribunales electorales locales. Me parece de manera respetuosa que el sistema de designación de sus titulares no garantiza los perfiles más adecuados, porque es un sistema, un procedimiento en el que participa cualquier persona que se considere que cuenta con las aptitudes para aspirar a esa responsabilidad y los elige el Senado de manera directa sin que antes haya un filtro en conocimientos o en áreas del derecho electoral, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, las decisiones, bueno, se han tomado pues de acuerdo a las negociaciones o los acuerdos políticos que se tomen al interior del Senado, pero me parece que garantizaría más credibilidad, especialización y un mejor rango
de quienes aspiren a ocupar estos cargos en sus perfiles personales, que existiera una etapa tal vez de filtro o de una evaluación de conocimientos técnicos para, a partir de ese primer filtro, ya elegir a los mejores perfiles o a quien consideren que es el más apto, ¿no? Otra área de oportunidad que yo estimo en este andamiaje es que, no lo mencioné aquí, pero hay cargos de menor rango como los agentes municipales, en donde estas organizaciones, estos cargos públicos, su proceso electivo se organiza por los propios ayuntamientos. Las autoridades electorales no tienen participación. Sin embargo, particularmente en estados como en Veracruz, los agentes municipales tienen una importancia mayúscula, porque es el primer contacto en muchas localidades, el primer contacto con la ciudadanía. Y muchas veces estos procesos electivos se complican porque son las autoridades municipales las que los organizan junto con la ciudadanía. No cuentan con recursos para ello, no cuentan con una capacitación, no cuentan con pues todo este blindaje y todas estas etapas previas para la jornada. Ellos mismos las tienen que diseñar, y en mi experiencia, bueno, al momento de que se llevan a cabo estos procesos, llegan con muchas inconsistencias, ¿no? Y esto me parece que no lo pueden dejar pasar. Por lo menos me parecería que sí tendría que intervenir las autoridades electorales para fomentar su capacitación, porque bueno, si bien no se trata de cargos constitucionales, son cargos ciudadanos, pero no dejar pasar que a final de cuentas cuentan con representatividad, y es necesario que los procesos electivos de donde surgen pues vayan lo más pulidos que se pueda, ¿no? Y bueno, en términos generales, pues esto sería lo que yo les compartiría el día de hoy como parte de la presentación de este curso en la etapa de introducción y las autoridades electorales. En los temas subsecuentes, bueno, ya se va a profundizar más sobre cada uno de ellos, y bueno, yo con esto me despediría y agradecería la oportunidad por estar frente a ustedes, y quedo a sus órdenes. Gracias.